Bueno, agradeceros la asistencia, bueno, buenas tardes ante todo, agradeceros la asistencia a la presentación del libro de Rosario Santana, La sombra de la morera. ¿Vale? Va a hacer una presentación del libro la alcaldesa Rosa Caballero y luego hablará de él pues la autora Rosario Santana. Madre mía. Buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Yo quiero hablar en esta tarde de este libro no como alcaldesa, sino como la amiga de Rosario Santana que ha tenido el privilegio pues, de leerlo casi de las primeras personas y de hacer unas palabras introductorias a modo de prólogo para que aquel lector que lo desee pues, tenga una opinión, un punto de vista de la profesora de Lengua Castellana y Literatura y de la amiga de la persona que conoce a Rosario Santana pues desde que tenía unos 15 y 16 años aproximadamente, que era mi profesora de latín y de griego. Pero yo no tengo mucho más que tú, ¿eh? No, yo he hecho los que tenía yo. Cuando yo leí La sombra de la morera, la verdad es que se lo comenté a Rosana rápidamente. La primera impresión fue la de una obra que había avanzado rápidamente en el tiempo, desde El susurro del río, que lo considero más precipitado, con una rima quizás más difícil de conseguir, a una obra de una madurez y de una actitud muy sosegada, de mucha reflexión ante elementos importantes de la vida. Y esos elementos importantes lo son porque precisamente tienen la característica de ser los más sencillos, los más del día a día y los que quizás se echan en falta cuando no están. En la obra de Rosario Santana aparece una temática que es común a todos nosotros. Es un libro que tiene autor, es un libro que tiene la personalidad, la vivencia, la experiencia de la persona física, de la persona concreta de Rosario Santana Muñoz, pero que también es un libro colectivo al mismo tiempo, porque lo que siente Rosario Santana es lo mismo que nosotros podemos sentir o hemos sentido en los distintos momentos de nuestra vida. La morera es un árbol humilde, es un árbol sencillo, no es un árbol que inspire esos poemas tan famosos a los grandes poetas, pero es un árbol que ha acompañado a las calles del Alto de la Mesa y de muchas zonas del pueblo de Río Tinto pues desde los inicios. Cuando hemos sido niños, todos hemos buscado las hojas de la morera para alimentar a los gusanos de seda. Eso es una tradición, es una experiencia y a todos se nos iba la vida cuando no encontrábamos el alimento de nuestros gusanos, lo que es que los gusanos eran para nosotros lo más importante. La morera es un árbol que da sombra, es un árbol que lleva mucho recorrido y que es un símbolo muy importante en la vida de Rosario Santana, porque Rosario Santana, como pasaba con Rafael Alberti, hablando del río Guadalquivir, siempre tiene un pie en cada orilla, tiene un pie en Sevilla y tiene el otro pie por las tierras de este río que comenzaba susurrando en el primer poemario de Rosario Santana. Y la morera ha sido para ella un símbolo de su infancia, una atalaya, un punto de encuentro siempre con las raíces familiares, con su barrio, con sus amigos, con sus vecinos, con lo que ha sido su historia. Y la historia de cada uno, si nos ponemos a pensar, no está hecha de grandes acontecimientos. No tenemos cada uno a nuestras espaldas una historia que merezca una obra como las hazañas de aquellos héroes que muchas veces soñábamos ser. La historia de cada uno de nosotros pues se basa precisamente en la familia en la que nacemos, los amigos que comparten nuestra infancia y la propia historia de nuestro pueblo. La sombra de la morera, entonces,
pasa recorriendo las distintas etapas de la vida y las distintas etapas por las que el mismo árbol transcurre a lo largo de su vida, desde ese frío del otoño, del invierno, ese otoño que se hace más cálido con la esquila, con la Virgen del Rosario, ese otoño que no es otoño sin nuestras tradiciones, a ese invierno por el que todos pasamos y por el que a nadie le gusta atravesar, pero que cuando se está dentro de él hay que sufrirlo y hay que vivirlo, y es parte de la vida y no se puede prescindir de él. La Morera ha sido la confidente de quienes han decidido grabar en su corteza iniciales de todo tipo, símbolos de todo tipo. Ha sido agradecida a quien le ha prestado un rato de su tiempo y ha sido agradecida a quien ha traspasado por su lado sin dedicarle ni siquiera un solo segundo de atención. Y eso también nos pasa a nosotros, le ha pasado a Rosario y nos pasa a cada uno de los que estamos aquí. La Morera es un símbolo de la historia de Minas de Río Tinto. Y la historia de Minas de Río Tinto evidentemente está vinculada a la mina, está vinculada al color de la tierra, múltiples variedades de gamas policromáticas increíbles y dificilísimas de describir. Está vinculada al ir y al venir de ese tren, de ese tranvía, de ese ferrocarril que existe, que no existe, que trae, que va, que lleva, y que, haciendo una reseña a las distintas apreciaciones literarias que refleja la obra de Rosario Santana, pues también te hace entender que a ese lugar en el que se ha sido feliz no se debe tratar de volver una vez que se ha dejado, porque el recuerdo de lo que fue se puede ver dañado, se puede ver borrado por la nueva experiencia, por intentar volver a lo que fue y que dejó de existir. El poemario de Rosario Santana tiene una figura clave, que es la figura de su padre, de Nicolás. Y tiene una figura clave no solo por la presencia de ese elemento clave en la familia y en la vida de Rosario, sino porque representa una serie de valores, una serie de actitudes ante la vida que son necesarias tenerlas cada día más presentes y que han hecho que Rosario Santana, dentro de ese núcleo familiar, pues sea lo que es hoy en día. Sin la figura de su padre, la figura de Rosario Santana no se entendería cómo desde la infancia, desde la timidez, desde el dedicarse a estudiar a los clásicos de Grecia y Roma, que no es precisamente lo que está más de moda, cómo después continúa estudiando la lengua y la literatura castellana, ese amor por las letras que desde ya bien pequeña siente, cómo se ha transformado en esta obra reposada, en esta obra madura que tenemos en nuestras manos. Y para concluir, pues es un poemario, la verdad, digno de toda nuestra atención, porque nos hace ser cómplices de toda esta explosión de sentimientos. Todos nos hemos sentido y nos sentiremos como los poemas de Rosario Santana nos hacen llegar, pero no todos tenemos la capacidad de expresarlo, de compartirlo con el otro. Por eso, cuando tenemos la suerte de tener cerca de nosotros a un poeta de carne y hueso, a alguien accesible, a alguien a quien conoces, a quien realmente puedes hablar, con quien puedes conversar, que te escucha, que te comprende, que comparte contigo ciertas confidencias, pues la verdad el poema se vuelve mucho más humano, porque realmente lo que ese poema transmite se sabe y se siente que es cierto, que es verdadero. Y todos nosotros pues tenemos en los distintos momentos, en las distintas etapas de la vida en la que nos encontremos actualmente, tenemos esa morera que nos acompaña, tenemos esa morera que nos recuerda lo que ya no está,
pero que fue importante y que no por el hecho de que se haya perdido hay que olvidarlo. Y nos recuerda, sobre todo, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos ser. La poesía es un arma cargada de futuro, decía Blas de Otero. La palabra, el poeta, tiene esa capacidad de transmitirla, y yo, pues, la verdad, os animo a que disfrutéis leyendo este libro. No todo se tiene que comprender. Cuando uno lee un poema, no está leyendo un recetario de cocina, donde tienes que seguir fielmente los pasos. La parte importante del arte, sobre todo en la poesía, consiste en atreverse a uno solo consigo mismo, dejarse llevar hacia aquello que te transmite ese poema. Y a lo mejor no lo entiendes, o no sabes qué es una oropéndola, o qué significado tiene aquí, o por qué ha utilizado esta palabra y no ha utilizado otra. Eso no es lo importante. Nosotros no somos químicos o no somos gente de ciencia diseccionando en un laboratorio un poema para ver o para entender por qué esta sílaba está colocada aquí y no está colocada allí, sino que el poema, como toda obra de arte, transmite algo que es propiedad del alma del ser humano y, por lo tanto, muchas veces inexplicable, y te gusta y te hace sentir bien y te hace pensar y quieres volver a leerlo y no entiendes por qué, pero ahí está. Y ese es el misterio de la poesía. Así que yo le voy a pasar la palabra antes de la autora a una persona que conoce perfectamente a Rosario, que es su amiga del alma, y que nos va a decir unas palabras, pues, de la persona de Rosario Santana. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchos me conocéis porque llevo ya muchos años viniendo aquí a Río Tinto. Se puede decir que Rosario ha sido la persona que me ha presentado, me ha hecho querer y amar esa esquila, esa mina, ese Río Tinto, y ahora mismo también La Morera. No he tenido todavía ocasión de saborear, y por supuesto la descripción que ha hecho la señora alcaldesa del libro, ni un punto de comparación, voy a decir yo absolutamente nada, porque ya digo, todavía no he podido leérmelo y disfrutarlo. Yo solamente quería hacer una pequeña semblanza personal. Son ya muchos años los que nos unen de amistad, porque Rosario y yo estudiamos clásicas, somos las raráuis, personas que nos gusta el latín y el griego. Ella además se hizo todavía más, porque hizo también filología hispánica. Todo esto, desde luego, lo ha aprovechado al 100%, porque la poesía que sale de sus manos es espectacular. No soy objetiva, pero tampoco tengo necesidad de ser objetiva, porque efectivamente cuando uno lee su poema le llega. Yo ahora, La Morera, llevo muchos años la viendo delante de su casa, y claro, al leer algún poema que otro, efectivamente, trae una reminiscencia de vida, de Esquila, de Alto de la Mesa, sitios preciosos y sitios agradables y sitios que realmente ella me ha hecho amar. Ya presenté yo su otro libro, El susurro del río, allí en Sevilla, en una asociación que ella también pertenece, Asociación de Amigos de la Biblioteca Infanta Elena, y este año pretendemos también volver a presentarlo allí. La literaria de mi amiga. Simplemente quería felicitarla y daros las gracias también a todos en nombre de ella. Evidentemente ella lo va a hacer por vuestra asistencia. Y ya como último quería presentar a las dos artistas que tenemos aquí. Tenemos unas pedazos de artistas que las llevo conociendo yo desde que eran unas niñas pequeñitas. Carmen ya es una señora profesora de violín, ella es una profesora de violín, y Elisa, todavía una estudiante de violonchelo, y van a representarnos aquí un montón de musiquita preciosa y estupenda, que además muy a propósito, muy ad hoc para los poemas que Rosario nos va a presentar. Muchas gracias y disculpad la pobreza de mis palabras comparada con la de la señora alcaldesa. Bueno, voy a intentar que se me escuche porque... Voy a intentar que se me escuche, ya metí un deque ahí inoportuno. Me perdonan, pero es normal que esté un poco alterada.
Bueno, buenas tardes a todos, sean bienvenidos. La verdad es que les agradezco a cada uno de los que están aquí porque seguramente cada uno de vosotros forma parte de esta morera también, cada uno en una medida. ¿Me escucháis? ¿Ahí no? Pues me acerco el micrófono. ¿Más? Que me voy a jorobar, ya que si me hubiera puesto un micrófono tengo que estar así. Bueno, pues hace 2 años, en el 21 de junio del 2013, presenté aquí El Susurro. Y la verdad es que ni en sueños podría imaginar que a los 2 años pues me encontraría otra vez aquí. En este caso con La sombra de la morera, ¿no? Fue un camino, la verdad, que emprendí con mucha ilusión, pero que para mí era un camino a ciegas, porque no sabía la respuesta del pueblo, del público. Y bueno, en estos 2 años me han pasado cosas muy interesantes y la verdad que han marcado mucho mi vida, ¿no? Me dicen a menudo, no dejes nunca de escribir, que lo haces muy bien, que entro en el Facebook por la mañana, nada más que pensando, nada más que buscando, que me suena tu cara. ¿Eres Carmen? Bienvenida. Es que nos conocemos a través del Facebook, ella es una fotógrafa bastante cualificada. Sí, sí. Yo es que soy así de espontánea, ya me conocéis, entonces como no la conozco personalmente, tengo que saludarla. Vale, pues me dicen muy a menudo, me levanto por la mañana o por la noche, me asomo al Facebook a ver qué es lo que has publicado, no dejes nunca de hacerlo. Y siempre digo lo mismo, mientras la musa se quede conmigo, yo seguiré aquí. Ella me acompaña siempre, va conmigo siempre, no me importa que sean las 2 o las 3 de la mañana o las 4. Y bueno, digamos que ella reconforta mi vida y me hace dormir más plácidamente. Así que, aunque no la vea ni la toque, pero sé que está por ahí cerquita, iluminando mi poesía y vigilando mi sueño. Lo que me he enrollado, ¿no? Bueno, pasando a la morera, ahí tenéis la portada, pues en principio pretendo ir desgranando los entresijos de esta morera, siguiendo la silueta de la misma morera, porque de esta forma he conformado esta presentación. Partimos de la raíz, vamos ascendiendo por el tronco hasta llegar a la copa, ¿no? Y bueno, me he tomado la licencia de recurrir a García Márquez. A ti te gusta mucho Antonio Machado y a mí también. Y te gusta Garcilaso, pero a mí este hombre no sé, no está mal. No está mal, después de Nobel de Literatura. Bueno, pues me van a permitir la licencia me la he tomado yo, de recurrir a García Márquez, haciéndome eco de unas palabras que pronunció tras su regreso a su pueblo, ¿no? A su Aracataca natal. Esto hay que pensárselo muy bien para decirlo bien. Y él dijo algo así como que tuve la sensación de haber dejado atrás el tiempo. Lo que me separaba de mi pueblo no era la distancia, sino el tiempo. Y bueno, en cierta medida es lo que a mí me pasó también con mi Macondo particular, ¿no? Que él desarrolló después en 100 años de soledad. El mío es el Alto de la Mesa o mi pueblo, pero más bien el Alto de la Mesa, ¿no? Entonces sentí la necesidad, el Alto de la Mesa y todo eso que yo escuchaba cuando era pequeña, el barreno, el ruido de los camiones, no sé, la vida en la calle, que éramos como una familia, en fin. Aquí hay personas que han nacido allí, amigos míos que tienen que recordar todo eso, ¿no? Y en cierta medida es como el paraíso perdido. Entonces sentí la necesidad de hacer un canto, ¿no? a ese paraíso que perdimos y que, bueno, quizás no se recupere. Tú has dicho que para qué volver, ¿no? Si no se puede. Pero bueno, yo he querido, mi morera ha querido, como lo ha tenido siempre en su memoria, porque ella ha sido la testigo incansable del devenir del pueblo, sobre todo del Alto de la Mesa, ¿no? Pues he querido dejar constancia de esas raíces, ¿no? Del pueblo donde nací, de las raíces que sustentan a cada uno de nuestros seres. Y ese testigo callado del devenir de mis pasos también, de esas huellas de ida y vuelta, y nunca mejor dicho, porque siempre estoy ahora últimamente de ida y vuelta, entre un río y otro río, ¿no? Es curioso.
excelente acompañamiento, Carmen y Elisa, para esta raíz, ¿no? Para la raíz que corresponde al retorno, el retorno a la semilla, a ese paraíso de la infancia, a mis padres. Aunque mi padre tenga un poema que diga mi madre está diluida, no porque no esté presente, no está en mi vida, lógicamente, está diluida con un adjetivo, que es el que da nombre a su nombre, que es Blanca. Y aparece aquí, lo que pasa es que no es mayúscula porque es un adjetivo, pero también está. Digo el retorno a la semilla, a mis padres, a las raíces, a un pueblo plagado de historia y de vida, a esa melodía de otoño que seguía escuchando, aunque me fui con 17 años, que lo seguía escuchando, a todo lo que llevé en mi maleta, en esa maleta del alma, y a un viaje de sueños que emprendí con el tinto en mi retina, con mi morera callada y con el miedo en el cuerpo, con un miedo espantoso. Y cuando llegué, esto no lo tengo aquí, pero lo voy a contar. Cuando llegaba al piso por la mañana con mi compañera, pues deshacíamos la maleta, ¿no? Y sacábamos la comida. Y yo sacaba las fiambreras de mi madre, sigo diciendo fiambrera porque lo del tape me parece una horterada. Y entonces sacaba las albóndigas y me llevaba toda la mañana llorando, viendo las albóndigas que hacía mi madre. En fin. Y allí, donde llegué, me esperaba el Guadalquivir y una ciudad que desconocía absolutamente. Estaba como perdida cuando llegué. Todas estábamos perdidas. Bueno, Cristina es que es de Sevilla, pero Susana es de Puente Genil y también estábamos un poco así como diluidas en el tiempo. Bueno, allí comenzó también el camino de mi propia vida, de mi vida sin mi familia, sin mi entorno, sin mis raíces, ¿no? Voy a comenzar, para no hacer un salto abrupto, pues la relación entre el río y la morera, ¿no? Ese camino que va del río a la morera. Se titula así, Del río a la morera. Del susurro al clamor, del agua a la tierra, del cauce a la cepa, del río a la morera, de la vida a una rama seca, del caudal a la raíz, del rojo inextinguible al verde que parpadea, de la noria que no vemos al canto de la oropéndola, de la huella del origen a una estrofa nueva, de la calma a la queja, del río a la morera. El siguiente se titula De la vida y es, digamos, pues esa transición, ¿no? Desde mi partida hasta que llegué a Sevilla, como todos ustedes saben que me fui allí. De la vida, del recuerdo, de la cuna, del regazo, de la nana, del aliento, del seno que me guarece, de la mano blanca que empezó mi historia. Anda, que vaya blanca que tenemos, Alberto, hijo. Vaya el treno, tienes tú también conmigo. Oh. Dios mío. Bueno. De la sombra encendida de la memoria. Es que no veo. Del crucero hacia el destino. Desde un río a otro río. Del despertar de otra vida. De la huella de otro cauce. Del sendero diluido. De la muerte y de la vida. De la crisálida que emerge, de la elegante mariposa que en su sueño cree, de la amapola delicada que de su sangre bebe, de la majestuosa morera que a su sombra me devuelve, del reloj en círculo, de los sueños que pasea, del pensamiento en cada segundo, del reencuentro con mi sombra, del espejo ante el destino. Bueno, a continuación viene a mi padre
A ver si ahora lo veo mejor. Bueno, es un poema con claras reminiscencias a Horacio, que es un poeta latino, ¿no? Él empezaba Beatus Sile, dichoso de aquel, en un epodo. Y yo nada más que he tomado el dichoso de aquel, lo demás, este hombre fue por su lado y yo por el mío. ¿Y por qué lo recogí? Pues porque mi padre no solo estuvo presente, digamos, su influencia en el susurro, por la pasión que siente por la música y por la cultura, sino también por la pasión que siente por el campo, por mis perras, que las cuida como si fueran sus más preciados tesoros, por los pájaros, que cuida desde hace muchos años y les habla por la mañana, por la noche, y los pájaros lo conocen, y les cambia de jaula, les pinta la jaula, todo eso. Entonces, pues, y en definitiva por cómo mima y por cómo ama la naturaleza, ¿no? Y bueno, yo evidentemente no soy Horacio, pero tú te mereces un elogio como aquel romano que cultivaba la tierra. Así que yo, aquí estamos. Y bueno, decir solamente que la tierra te da la sabiduría que tienes, que no te hizo falta conocer la filosofía para exprimir el instante de la vida. Y lo haces a cada momento. Así que por todo ello, gracias. Me siento orgullosa de ti, lo sabes, ¿no? A mi padre. Dichoso de aquel que arropa un perro en su regazo. Dichoso de aquel que goza con el aroma del campo. Dichoso de aquel que se complace con el trino de los pájaros. Dichoso de aquel que escucha la dulce sabiduría del árbol. Dichoso de aquel que transforma la simiente con sus manos. A continuación, el baúl, que es como el recuerdo de ese barrio, ¿no?, donde nací. La huella de la memoria que se quedó ahí y a la que yo vuelvo. Quizá, es que yo tengo muy... ¿Sabes qué me pasa? Que tengo muy buena memoria. Si no, me costaría más olvidar las cosas. Pero no, es que tengo muy buena memoria, vamos a ver. El baúl. Ese no será mi móvil, ¿no? Es que yo no... ¿Qué no será? ¿Suena por ahí? No. Es que suena igual que el mío. Bueno, es que creo que no le he quitado el sonido. No me he dado cuenta, por las prisas. El baúl. Edén de mi infancia, paraíso escondido, refugio sin máscara. El rumor no se escucha, se desdeña la envidia, se atrapa la bonanza, donde solo se agarran sombras de luz blanca, el verde de una rama y la queja silenciada. Este es mi alto de la mesa. Y como no, la memoria me devuelve también al dorado, ¿no?, al estruendo del barreno, el recuerdo de esa tierra viva, ¿no?, que ha estado silenciada por tanto tiempo. Tengo que decir que cuando yo terminé la morera, aún la actividad minera no había comenzado. También hablaré de eso más tarde, pero quiero decir que todavía la morera no había escuchado, aunque sea... ya no, el barreno no es un instrumento, parece que hoy ha sonado más, porque hasta la Lucy se ha asustado. La Lucy es mi perra. Pero ya no es como el sonido ese que se movían las lámparas del techo y todo eso. Bueno, un raudal de nostalgia. Maite, ¿estás bien? Desde un raudal de nostalgia se reviste mi verso de un tesoro que engalanó estos muros, de un barreno rugento en el oasis de mi rumbo, de una vagoneta excéntrica que acarreaba el cristal acariciado de mi tierra, de unos cíclopes sin ojos que ansiaban su lucerna, de un metal sublimado que se bañaba en la fuente de un inveterado río, de un malacate oxidado que se enjaulaba en una celda de vociferante mutismo. Y el regreso a la raíz me trae también a esos pasos nocturnos con mi Lucy, con mi perrita, y a ese cielo que es testigo de mi pensamiento y a esa morena que empieza a hablarme desde mi atalaya, desde mi atalaya. Desde este cielo sin cara, desde esta calle desolada,
desde esta morera que habla, desde este nudo en mi garganta. La luna va tejiendo una neblina que mi mente atenaza. La estrella borda una lágrima sobre el acorde del alba. Desde esta vetusta atalaya va recorriendo mi estrofa esas calles de la infancia. Va escrutando mi memoria la cadencia de unas notas guardadas en mi alma. Reitero, la cadencia de unas notas guardadas en mi alma. Pues sí que deben de estar adheridas en mi alma, porque el susurro lo empecé en tiempo de esquila y la morera ha empezado a hablar en tiempo de esquila. Y tengo que decirlo así, casualidad, destino, porque Dios lo ha querido, porque lo ha querido la providencia, yo no tengo ni idea. Cada uno en su creencia, pues, que piense lo que cree que ha pasado. Yo lo que digo es que justamente en otoño, tras escuchar los primeros sones de la esquila, pues compuse el primero del susurro y el año pasado el primero de la morera. Entre el susurro y la morera tengo 10 poemarios más escritos que no tienen nada que ver con Río Tinto, en principio, quiero decir, pero estos 2 poemarios, pues, al estar vinculados al pueblo, resulta que nacen de la esquila y, bueno, bien que le hago promoción, porque cuando presento en Sevilla, mi queridísima Carmen está con su violín. Y allí resuena la esquila también. Y yo creo que en este punto, ¿no? Yo creo que es porque lo que yo considero mi raíz, mi verdadera raíz, a nivel de pueblo me refiero, ¿no? Y yo creo que en este punto confluimos todos, creo. El que no, pues se puede desvincular, porque mi palabra no es cátedra, evidentemente, yo digo lo que pienso. Y esta melodía que nos acuden a cada año y que nos aglutina en torno a la Virgen del Rosario. Y unos creen en una cosa, otros en otra, yo no voy a entrar, no. Cada uno que crea lo que quiera, que piense lo que quiera. El caso es que nos reencontramos muchos amigos que vienen de fuera y muchas personas que vienen. Yo es que en realidad nunca me he ido, del todo, pero que vienen de Madrid, que vienen de Granada, que vienen de Barcelona. Entonces, eso tiene que ser por algo, ¿no? Esto es para estudiarlo desde el punto de vista antropológico, creo yo, como mínimo, porque algún motivo tiene que haber. Bueno, entonces, para ella, que está ahí arriba, voy a leerles un poema que no he incluido en la morera, pero que me han pedido mucha gente, entre ellos la señora alcaldesa, que me dijo, ¿cómo no lo has incluido en la morera? Digo, hija, porque es que empecé a escribirlo en otoño del 2015 y ya la morera estaba registrada y estaba cerrada. Entonces, pues, se titula Un otoño sin ti. Hay muchas personas que no tienen Facebook y que no lo han podido leer, pues quiero compartirlos con ellas también. No hay otoño sin ti, ni noche sin madrugada, ni estrella sin tu luz, ni laúdes sin guitarras, ni amanecer sin la campana. No hay otoño sin ti, ni dulzura sin tu violín, ni altar sin tu cara, ni luna sin tu rosario, ni cielo sin tu aura.
Bueno, esta segunda parte digo que es el tronco y es donde ya empiezo a hablar de mi morera, que es el vértice de mi casa, digamos, ¿no? Es ese testigo que refleja el paso del tiempo también, no solo del tiempo cronológico, sino también, bueno, del cronológico, del transcurso de las estaciones y también del transcurso de mi propio tiempo y de mi propia vida, ¿no? Que, digamos que la conozco casi desde que nací, a la morena. La sombra va cambiando porque ahora está por una parte un poco, pero no me la vayáis a cortar, por favor. No, las hojas si queréis, sí, pero la parte que tiene mala dejármela ahí porque se le cubre y es que como si me cortara ahí a mí un brazo, ¿verdad? A ver, ¿qué hacemos después con el poemario? A ver qué hacemos después con el poemario. Bueno, como todos saben, la morera es un árbol de hoja caduca que empieza a desnudarse en otoño con los primeros sones del violín. Y esos sones fueron también, bueno, ya lo he dicho antes, que fueron los artífices de su voz, que en ocasiones es mi propia voz. La vida de la morera es un ciclo de muerte y vida. Es como la vida del ser humano, un camino de tristeza y alegría, de bonanza y de adversidad, de desengaño y de esperanza. Este poema primero es un canto que ensalza esa sombra que pasa del silencio a tomar voz, a ir expresando sus propios sentimientos en función del momento que va viviendo. No es una novedad que un árbol hable con voz propia, ya Antonio Machado dedicó al olmo. Yo tampoco soy Antonio Machado, pero bueno, mi morera, y salvando las distancias, aquí les dejo mi canto hacia la morera. El tapiz de mi morera. Sombra de vida callada, torso que acuna mi casa. Se renueva en primavera, en verano sonríen sus frutos, que se desnudan en otoño y en invierno pierden su brillo. Esa raíz que tapiza el cuerpo de mi verso, que me llama desde lejos, que fortalece mi espíritu cuando calla el sueño. Me habla sin retórica, me sonríe sin risas, llora sin lágrimas, mi morera y su sombra, sus hojas y sus ramas, su raíz y su tronco, su copa sin agua. Me llama desde lejos, mientras mi pisada vuela. Con un farol de luna se peina, se lava con el agua de lluvia, se duerme con la nana de un violín de nostalgia. Cuando regreso, mi morera se viste de sonrisa. Cuando desde el cristal la miro, ella adivina mi llegada. El segundo es mi morera. Un manto de hojas secas sobre un cielo gris teñido de azul. Hojas muertas que siembra mi morera. Una veta de hojas, yermas derramadas en esta mortecina escena. Esta vetusta morera de cimiento añejo, doliente cada otoño con esa copa desnuda, ufana cada primavera, cuando de su túnica presume y alardea de su envoltura. Mi morera se coloca un sombrero para acompañar mi sombra. Mi morera cierra los ojos para custodiar mi ventana. Mi morera abre sus brazos cuando la mimo. Mi morera se emociona cuando suspiro. El siguiente. El siguiente se titula El soneto de la morera, lo cual puede crear controversia. Yo me voy a explicar lo más claro que pueda. A ver, yo he bebido de las fuentes clásicas, de la latina, de las fuentes clásicas de la literatura española, y respeto que cada uno escriba como quiera, en soneto, en cuarteta, en lira, lo que quiera. Pero mi inspiración es de este modo, es decir, a mí me sale lo que me sale. Y punto. Y creo en la métrica libre,
Lo mismo que creo en la métrica consonante. Hoy me dicen, es que utilizan mucho la métrica consonante, que como mucha métrica, ¿no? Y entonces yo digo, es que a mí me sale así, de manera natural. ¿Qué pasa? Que es cuestión de moda, que ahora hay que seguir la moda porque escriba cada uno como le parece en verso libre. Bueno, que cada uno escriba como le sale del alma. A mí me sale del alma de este modo, ¿no? Entonces, pues claro, como yo siempre me pruebo a mí misma, pues seré yo capaz de hacer un soneto, pues me salió el soneto. Pero claro, el soneto no me podía salir un soneto tradicional. Si cuando lo lea, bueno, cuando lo tengan entre, son 2 cuartetos y 2 tercetos igual, pero en orden invertido. Yo empiezo por los tercetos y termino por los cuartetos, porque ese es mi toque de rebeldía y el de la Morera. Cuando ella siente que van a cortarle las ramas, empieza a hablar. Y ella dice, bueno, pues ahora le doy la vuelta al soneto. El siguiente, La sombra de la Morera, que da título al poemario. Desde este techo encapotado, que suspira por las hojas que el otoño le arrebata, siente mi morera una sombra que se le cae bajo el alma. Siente que la venidera aurora ya no regresará disfrazada, ni vendrá con la máscara, ni la lumbre de sus ojos iluminará más esta casa. Siente que su cuerpo se agacha, que la doblega una congoja sobre sus ramas, como si fuera atada a la roca que el eterno Sísifo acarreaba. Que esa noche de violines, de luna serena, de quietud en el lenguaje del alma, ya no volverá otra noche, ni esconderá su lágrima. Solo quedará la melodía, solo el deseo de la palabra, solo quedará este canto de nostalgia. Bueno, pues a partir de aquí la Morera, o en el siguiente, la Morera se desdobla y digamos que su añoranza atraviesa mi ventana, ¿no? Y ahora es la voz de mi alma quien toma la palabra. La nostalgia del momento. Esta noche de luna escondida, la nostalgia entró en mi casa. En esta tierra mojada de lluvia, que espera sedienta el aliento. En estas farolas que alumbran la huella oculta de mi paseo. En esta brisa de calidez sonora que enmudecieron las notas. En estas moreras centenarias que me hablan de su sueño. Y siento nostalgia de ese violín que propaga su tierna caricia por cada rincón de este pueblo. Nostalgia no del recuerdo, nostalgia no de lo que aún tengo, la nostalgia del momento. Y desde la nostalgia del momento a la añoranza desde la distancia, porque el siguiente poema lo compuse en Sevilla. Añoranza. Añoranza serena de otoño, el destello de tu aureola brilla en esta madrugada. Una torre se embeleza al imaginar tu calma. Un cauce de amapola suspira, un raudal de azahar ansía el rosario del alba. Tu regazo me acuna en la nana de esta orilla y el violín vuela conmigo hasta el duende de tu cara.
Bueno, el último poema del Tronco de la Morera es desde el arco iris. Un tornado de silencio, un viento sin destino, un aguacero sin lluvia, un abismo sin precipicio, una nube de nostalgia, un arco iris sentido, un rayo de metáfora, una avecilla sin nido. Desde el silencio la lluvia, desde la lluvia el abismo, desde el abismo la añoranza, desde la añoranza el huracán cobrizo, desde el arco iris la morera ilusionada persigue el verde del camino. Una vez descubierto el enigma del tronco, ascendemos hasta su copa, que es una copa verde como sus ramas, ¿no?, que reflejan el retorno de la esperanza de esta tierra y el esplendor que la morera recuerda. Bueno, esta tercera parte, pues, aunque he dicho antes que es donde empieza la esperanza de la morera, ella ya va vislumbrando que algún retoño le va a aparecer, que quizás haya algún pajarillo que se pose en su rama, pero aún así ella me interroga. Ella hay algo que no entiendo. Me interrogaba, vuelvo a repetir, antes de que la mina, pero bueno, la mina también habría mucho que decir sobre eso. Si el Tinto arrastra vida en sus aguas, ¿por qué enmudeció la mina? Si la tierra guarda el cobre, ¿por qué su simiente no germina? Si el cerro ilumina este suelo, ¿por qué el barreno no grita? Si la llaga del malacate cicatriza, ¿por qué la corta se precipita? Mi morera me interroga, ¿por qué si mis brotes florecen, no vuelve aquel oasis del minero que mis ramas adornaban? Si el verde me envuelve en primavera, ¿por qué siempre la cortas en invierno? ¿Por qué su agua se desborda? Bueno, he dicho que quedan algunos interrogantes porque el otro día fui a casa de una vecina porque quería saber la hora y estaba llorando porque su hijo había tenido que irse de esta tierra y yo no puedo entender eso.
No voy a decir nada más, simplemente que, bueno, que aparte de que me toque la fibra el que se desborde la corta, por supuesto me toca la fibra el que haya muchas personas que todavía no hayan accedido a puestos de trabajo. No sé yo lo que escucho, tampoco es que me hayan dado la lista de los obreros que han contratado, si son de aquí o son de otro sitio. Yo intento estar, mi poesía es mi morera y todo, pero mi morera no es ajena a lo que vive alrededor, las personas que ve que todavía están en paro, a los que siguen llamando a las puertas a pedir un poquito de pan, un poquito de leche, entonces, pues, tengo que decirlo. Y en el tema de la corta, sin entrar en disquisiciones políticas, porque no es mi tarea en absoluto, ni en disquisiciones técnicas, porque no soy una experta. Yo solo sé que el agua va cubriendo la costa y que cuando nos demos cuenta ya no hay costa. Y a mí me produce pena, me produce desolación, porque, no sé, quizás yo es que siga creyendo en la utopía, quizás he sido una utópica desde que nací, en el fondo, ¿no? Y a pesar de los años y de los zarpazos que te da la vida, pues sigo creyendo en que, no sé, que quizás se pueda dar una solución. Yo incido en que le hago traducciones de latín, no estudio hidrográficos, ni muchísimo menos, pero que habrá técnicos competentes que supongo que puedan dar una solución. Vamos, que confío en ello y que espero que se haga, ¿no? Quizás las palabras que digo solo queden en estas páginas y en este recinto. Quizás este icono algún día se vea una leyenda, nadie lo sabe. Quizás, pero bueno, yo no me resigno a permanecer callada. Tampoco puedo hacer mucho, pero bueno, al menos que se escuche mi palabra en algún sitio. Y bueno, creo que, vamos, yo es que lo imploro, ¿no? Que alguien se ocupe de este tema, que lo merece la corta, lo merece nuestra memoria colectiva y lo merece nuestra identidad como pueblo minero, por supuesto, desde el árbol de los tiempos. Y sobre todo lo merece la abeja que perforó este suelo, que es una metáfora que yo me he inventado sobre el minero. La abeja que perforó este suelo. Ese es el que más lo merece, que ese icono no desaparezca. Pero bueno, ya mi morera se va acercando a la primavera, ¿no? Y entonces ella siente el llanto de la corta y desde ese agua que se desborda, pues se derrama en su copa y su copa despierta. Desde el agua. Sobre la morera, la nube se desborda sobre sus ramas. Se derrama el agua, se empapa su tronco de una lluvia de cascada. Mas regresó la calma, a su torso la quietud y el sosiego a sus alas. La calma, la luz de la brisa. El sosiego, la calandria. La quietud, el fulgor de una ave dorada. Duermen las nubes, se evapora el agua. El cielo, el sol despliega. Y una noche, la primavera, un retoño le regala. Ya está ella más contenta, ya va sintiendo que sus ramas van brotando, presiente que seguirá siendo la sombra, ¿no? Que va a dar cobijo a mi casa, que va a proteger mi casa. Y sueña con un pajarillo que anida en su rama, pero no un pajarillo cualquiera, ¿eh? No es el que todos estamos pensando, no es el gorrión, que también, vamos, que a mí me encantan escucharlos por la mañana. Y los verderones y los jilgueros que tiene mi padre en el patio, que ya quedan menos, pero todavía estamos ahí, ¿no, Nicolás? Eso es un pájaro que ella atesora en su memoria y que, bueno, aquí van a decir, vaya tela, esta como se lo tiene creído. No es que me lo tenga creído, pero creo que, no sé, el pájaro al que yo me refiero tiene su simbolismo. Es la oropéndola. La oropéndola, en primer lugar, me gusta por la fonética, por cómo suena. Oropéndola, me parece una palabra elegante que dice muchas cosas. En segundo término, me gusta porque etimológicamente oropéndola viene del latín, lógicamente, de aurum y de péndula, es decir, la de plumas de oro, las de plumas de oro. Entonces la oropéndola aquí es el regreso del dorado, el regreso de ese esplendor que perdimos en este pueblo y en esta tierra, en Río Tinto y en toda la cuenca. Yo no hablo de Río Tinto solo, me refiero a la mina en general, ¿no? ¿Qué te pasa, Lola?
del ramo, porque no sale en ninguna foto. Ay, no me digas eso. Quítalo. Y se lo Ponlo. decía a Joaquín. ¿Ah? Pónselo de la... Ah, Carmen, no me sacas ninguna foto. Después que te has dado en la caminata hasta aquí, vaya tela. Bueno, pues como decía, pues me gusta por muchas razones. Otra razón por la que me gusta, porque mi padre me contó la historia de la oropéndola, no sé si la conocéis, es un pájaro amarillo, es lo único que no me gusta, porque el color amarillo no me gusta. Entonces, en la portada hay una serie de pájaros, de gorriones, vamos, y no sé si los que tenéis el libro podéis vislumbrar un pájaro rojo arriba, es decir, yo la oropéndola pues la he pintado de rojo, porque no me gusta el amarillo, no podría ser perfecta tampoco, en fin. Y bueno, es el pájaro que arrastra el oro en sus alas. Entonces es el simbolismo de lo que puede ser, ¿no?, en un futuro esta tierra. Y bueno, que esas riquezas que este suelo atesora pues vayan dando también esplendor a esta zona, ¿no?, que falta hace y mucha. Y bueno, ¿por qué decía que a lo mejor iba a ser un poco pretenciosa? Porque he utilizado una serie de epítetos épicos que se utilizan en la épica son como adjetivos calificativos que van unidos a un personaje de la Ilíada o de la Odisea, ¿no?, de héroes, vamos, de héroes de la mitología o de héroes de Grecia y de Roma. Y entonces yo lo he utilizado, esos epítetos épicos, me lo he inventado, claro, porque es que un pájaro que lleve epítetos épicos, creo, yo no he rastreado mucho en este tema, porque a mí se me ocurren las cosas y no sé si a alguien se lo habrá ocurrido, a mí se me ha ocurrido y lo he hecho así. Y bueno, ya lo he dicho todo. Vuelvo a repetir, significa plumas de oro, oropéndola, me encanta. Ah, sí, se me ha olvidado que mi padre me contó la historia de la oropéndola. Resulta que ella lo que hace es que cuando que cuelga los nidos los cuelga a modo de canastillo en la rama de los árboles. Y me gustó mucho la imagen esa de un canastillo colgado de la rama de un árbol. Como a mi padre también le gustan mucho los pájaros, pues no sé. Y claro, relacioné también la etimología de la palabra con... de aquí también ha salido oro. Y de todo modo, aunque salga cobre, para nosotros sigue siendo una joya, ¿no?, el que se extraiga. Perdón. La oropéndola. La oropéndola, la de plumaje dorado, en una tierra de doradas piedras, en una espiral de rubíes, esculpidos en el alma herida de la corta, donde el fruto de la granada en un bancal se siembra. La oropéndola, la que atesora el corazón de este poema, la que hilvana un cesto donde sus crías alberga, un canasto pequeñito que pende de una rama desde donde la vida despierta. La oropéndola, el ave que resguarda un tesoro en la cumbre de mi fonética, y que resuena en el estribillo, en la música y en la métrica. Mas la oropéndola detuvo su vuelo tras el silencio de la escombrera. Si la esperanza de rojo volviera, quizás regrese la oropéndola. La oropéndola tiene un deseo. Y es permanecer siempre en esta tierra y regresar a la copa de mi morera. Aunque no haya estado nunca, pero bueno, lo mismo se lo puede plantear en un futuro. El canto de la oropéndola. Volar muy alto para posarme en la techumbre de tu copa. Respirar el mismo cobre y tocar el mismo aroma. Sentir en mis plumas de oro cada piedra de los bancales que labró el minero en la corta. Planear sobre Pozo Alfredo y abrigarme con la lumbre del túnel y de tu sombra. Quisiera mecerme en tus ramas y dormir en tu espesura. Quisiera resguardarme de la canícula con tus hojas. Quisiera esculpir una cuna para mimar mis pajarillos.
Quisiera colgar un canasto en tus brazos de ternura. Y desde este deseo exhibido por la oropéndola hay un anhelo, ¿no?, también que se perdió en el tiempo. Y ahora tomo de nuevo la voz para enfatizar que el reloj va recorriendo su esfera, que no para, que las estaciones se suceden, pero que hay un tiempo que nos queda en la médula. Cada uno tenemos un tiempo que nos queda en la médula, en lo más profundo de nuestro ser, y que ese tiempo puede que vuelva, como el tiempo de mi morera. El tiempo de mi morera. Siempre llega la oportunidad para el grito o la queja, para la rebeldía, para la lucha sin tregua. Siempre hay una posibilidad para esperar como la morera, tras una rama deshilachada. Siempre el momento aparece para llorar como la morera, tras una hoja desahuciada. Siempre el reloj se acerca para soñar despiertos y atrapar ese tiempo en que se quedó mi morera. Siempre llega, siempre lo espera. Y mientras llega o no llega, pues las hojas de mi morera sueñan con aquella vagoneta que quedó en otro tiempo, desde la vagoneta, desde lejos, desde aquel cerro, donde mi morera refleja el tronco de su recuerdo, desde la elipse veterana de aquel óvalo lacrado donde sus ramas se aferran. Mi morera quiere ser testigo de tu vuelta. Desde un tren lento que detiene el deseo, las raíces se encaraman al andén de la vagoneta. Desde aquel raudal callado de rojo silencio, las hojas de mi morera pregonan que venga un tiempo nuevo. Bueno, y en ese camino de la vida, mi morera siempre tuvo una compañera de viaje, que es la luna. A mí me encanta la luna, como a todos los poetas, ¿no?, o poetas, o a los románticos, ¿no? Tampoco hace falta ser poeta para ser romántico. Bueno, y entonces la morera quiere seguir vislumbrando el paso del tiempo y de las estaciones, pues en realidad las dos viven su tiempo en función de las estaciones, y las dos saben que ni siempre dan sombra ni siempre alumbran, pero deciden fundirse para permanecer juntas, y así el peso de su soledad será más liviano. Mi morera y la luna. La luna me mira, mi morera sueña. Parpadea la luna, las hojas se secan. Se lamenta la luna, las ramas se enredan. Mi morera me mira, mis pasos se alejan. Parpadea mi morera, mi ventana se cierra. Se apena mi morera, si su sombra se pliega. La cara de la luna sacude unas ramas. La luz de la morera un lucero se lleva. La luna y mi morera. De plata mi morera, la luna de piedra. Y ya casi el último sería casi a modo de colofón, pues, y completando el círculo, un poema sobre el río y la morera. Como empecé como del río a la morera, pues ahora la morera y el río. La morera, a veces miel, a veces hielo. A veces sombra, a veces cielo, a veces máscara, a veces duelo, a veces tormenta, a veces céfiro, a veces mariposa, a veces jilguero, a veces ortiga, a veces almendro, a veces olivo,
a veces templo, el río, a veces isla, a veces eco, a veces rima, a veces hueco, a veces margen, a veces centro, a veces bordado, a veces fleco, a veces umbral, a veces término, a veces fuente, a veces seco, a veces catarsis, a veces silencio. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarme, espero que hayáis pasado un buen rato. Quería agradecer a Rosa que, bueno, decidiera promocionar La sombra de la morera. La idea surgió de ella, en ningún momento se lo pedí, porque no, a mí no me gusta pedir, prefiero que me vengan las cosas. Y bueno, han promocionado 50 ejemplares, el resto los he sufragado yo, y muy agradecida. Y muchas gracias porque es mi poesía. Y como he dicho siempre, ante todo la poesía, ante todo la amistad, ante todo la persona. Yo no quiero que se le olvide a nadie esto. Y bueno, Carmen y Elis, muchísimas gracias. Creo que me entiendes a la perfección cuando te explico quiero esto y ahí va. Igual que la que diseña la portada. También tenemos mucha empatía, no sé, nos entendemos bien. Lo mismo me pasa con la fotógrafa, con Carmen Torres Chaguaceda, que está ahí al fondo. Que veo sus fotos y de momento le escribo por un privado, ¡bum! Y me dice, ¿pero tú de dónde sacas esta cosa? Digo, yo qué sé, la musa que está encima de mi cabeza y ya está. Carmen, muchas gracias por creer en mí también. Bueno, a mí me gustaría regalarle a Rosario una última pieza. ¿A mí? ¿A regalarme? Para terminar con el acto con un poco de música, si te parece. Claro, pues me encantaba. Todo lo que venga de tu mano es un regalo de Dios.